Elisabet Carballo, concejala de Cultura de Cadrete. Bueno, tenemos aquí detrás a Víctor del Árbol y Beatriz Molancho firmando sus novelas. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Ha sido muy agradable tenerla aquí en el pueblo, estamos súper contentos y muy interesante que haya trabajado tanto de policía y que nos contara sus anécdotas de sus viajes y cómo enfocaba a los personajes del libro sacando hechos reales. Un año más, ya esta sede es habitual en el festival. ¿Qué esperáis para la próxima temporada, por ejemplo? Pues una cosa que gusta mucho en Cadrete, ya llevamos 9 años, ya el año que viene hacemos 10, así que tiene que ser muy especial. Pues nos gustaría tener más relacionado también con el teatro. Tuvimos a Sara Leonardis, que nos hizo una masterclass, que nos gustó muchísimo. Y ahora estamos todos deseando también ir a Cariñena, que sé que hay allí una obra de teatro y demás. Y nos gustaría también enfocar por ahí, por traer algo diferente. Bueno, hoy justamente es el último día de la programación aquí en Cadrete. Hazme balance sobre este año, sobre esta temporada aquí en Cadrete. Pues este año hemos tenido 4 autores, más el teatro. Luis Zueco también estuvo impresionante. La cercanía, lo que más valora la gente de Cadrete es poder hablar con un autor al que tú estimas o has leído el libro y tenerlo tan cerca, que sean tan... Luego tenemos un vino y se quedan con nosotros y hablan con la gente y le cuentan sus personajes, pues eso es lo que más valoran, el poder acercar a los autores al pueblo, no que el pueblo tenga que ir a buscar que no son tan accesibles y aquí los tienen al lado. Víctor del Árbol, aquí en Cadrete, bueno, ya hemos escuchado que has tenido 20 profesiones. ¿Esto te ha servido a ti para ilustrarte o para tener una motivación dentro de la escritura? Bueno, es evidente que un escritor se hace a partir de lo que es, de lo que ha vivido, de sus propias experiencias, y yo he tenido la suerte de reinventarme muchas veces. Entonces al final pues eso también le da, yo creo que una vitalidad diferente o peculiar a mis novelas, que es poder afrontar la creación de esos personajes desde muchas perspectivas distintas, ¿no? ¿Y alguien que quiera empezar en la novela negra, qué consejo le puedes dar para empezar a escribir? Bueno, yo no soy mucho de dar consejos porque creo que cada uno tiene que encontrar su propio camino, pero en todo caso lo que a mí me sirve, lo que a mí me motiva es que antes de convertirte en un buen escritor te tienes que convertir en un muy buen lector. Es decir, tienes que aprender a leer con una visión analítica, con una visión crítica, y evidentemente en el territorio de la novela negra en España hay una escuela que es ineludible, que es la escuela de los 80, hay que leer a Manuel Vázquez Montalbán, hay que leer a Ledesma, hay que leer a Paco Candel, a Andreu Martín, etcétera, ¿no? Bueno, has cerrado la programación de Cadrete este año. ¿Cómo te ves el próximo año aquí en el festival? Bueno, pues yo espero venir con una novela nueva, algo con lo que estoy trabajando ahora, pero con la voluntad de siempre. Lo que me gusta de este festival que organizáis es precisamente venir a sitios donde normalmente la cultura cuesta más de llegar, ¿no? Porque uno cuando hace promoción se mueve en los circuitos más grandes, y a mí lo que siempre me ha gustado de Aragón Negro es este tipo de encuentros con 20, 30 personas donde puedes intercambiar opiniones, tomarte ahora un vino con ellos y charlar. Entonces yo espero venir con la misma intención de siempre, que es compartir literatura y vida, ¿no? Bueno, Víctor, desde el festival te deseamos muchísimos éxitos y esperamos vernos pronto. Pues aquí me vais a tener siempre que me invitéis, así que gracias, ¿eh?